Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a nuestras semanas geofísicas que se vienen realizando en el marco del aniversario del Instituto Geofísico del Perú. En esta tarde tenemos preparada la ponencia internacional Investigación Científica en Ciencias de la Tierra. En esta oportunidad contamos con la moderación del doctor Marco Rivera, investigador científico del IGP, quien dará inicio a esta sesión. Doctor Marco Rivera, buenas tardes. Le cedo la palabra. Adelante. Ok, gracias, Catherine. Antes de iniciar con la presentación de nuestro invitado, el doctor Philippe Lesage, queremos agradecer la presencia en esta sala del representante del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, el doctor Javier Herrera. Asimismo, agradecemos la presencia de los representantes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, quienes reciben diariamente información del monitoreo de los 12 volcanes activos que vigila el IGP. Del mismo modo, agradecemos a los coordinadores y representantes de los centros de operaciones de emergencia de las regiones de Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna, quienes son aliados claves en la atención de las emergencias volcánicas y en la comunicación de la información de monitoreo en sus regiones. A cada uno de ellos, muchas gracias por estar presentes hoy con nosotros. Sin más, quiero dar bienvenida a nuestro amigo, colega, el doctor Philippe Lesage, quien presentará la conferencia Métodos de Monitoreo y Predicción de Erupciones Volcánicas, Ejemplos en Indonesia y Perú. El doctor Philippe Lesage hizo su doctorado en Geofísica en la Universidad París 6 y actualmente es investigador y profesor en el laboratorio ISTER en la Universidad Savoy-Mont-Blanc en Francia. Su amplia trayectoria profesional lo ha llevado a trabajar y colaborar en el Instituto de Globo de París, en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada en Baja California, México, y posteriormente en la Universidad Nacional Autónoma de México con el apoyo del IRD de Francia. Tiene en su haber la producción de 37 artículos en revistas internacionales indexadas. Además es revisor de 46 artículos científicos, ha sido coasesor de 8 tesis de doctorado y de 17 tesis de máster, entre ellas de personal del IGP. Sus líneas de investigación están orientadas al análisis de señales sísmicas en ambientes volcánicos, además de métodos o programas de clasificación automática y a la predicción de erupciones volcánicas. Bueno, a nuestro público les comentamos que una vez culminada la presentación del doctor Lesage, daremos lugar a las preguntas y comentarios. Bienvenido y adelante con tu presentación, Philippe. Sí, buenas tardes a todos. Espero que puedan ver correctamente mi pantalla y la proyección que estoy preparando. ¿Sí? Ok, sí, se ve. Sí, bueno, es un gusto participar en este evento de los 98 años del IGP. Yo soy entonces profesor y investigador en el laboratorio ISTER, que es parte de 2 universidades, en la de Savoie-Mont-Blanc y la de Grenoble, y también es relacionado con el IRD. Entonces, la oportunidad de recordar algunos puntos sobre la cooperación franco-peruana en volcanología. El IRD está presente en el Perú desde hace más de 50 años y nos apoyó para la colaboración en geofísica de volcanes por parte de ISTER y la Universidad de Savoie desde los años 90, a través de varios convenios de cooperación entre el IGP y el IRD. Los principales investigadores involucrados, que son conocidos allá en Perú, son Jean-Philippe Metaxian y Bernard Vallet. Y a través de eso hicimos varios proyectos de investigación y también actividades de formación. Puedo mencionar el doctorado de Adolfo Inza Cayupe, la maestría de Edu Taipe, el máster de Roger Machaca Puma, que ahora está dando un doctorado con la dirección del doctor Hernando Tavera y de yo mismo, a través de una beca de la Escuela Doctoral Franco-Peruana en Ciencias de la Ingeniería y Geociencia. También tenemos varios colegas del laboratorio ISTER en Grenoble que están trabajando en colaboración con gente del Perú y del IGP.
Esta tarde voy a hablar de erupciones de predicción. Primero vamos a recordar algunas erupciones volcánicas recientes. Primero hablemos del volcán Pinatubo en las Filipinas, que hizo una erupción grande en el 1991. Fue la segunda erupción más grande del siglo XX. Esta erupción fue precedida por señales, fenómenos impulsores como temblores, emisión de gas, deformación, que fueron detectados, analizados y que llevaron a la evacuación de más de 200,000 personas que fueron evacuadas a tiempo porque solamente, entre comillas, hubo 847 víctimas, pero se salvaron, se calcula que se salvaron unas 5,000 vidas en esta ocasión. Otro ejemplo fue del monte Ontake en Japón en el 2014. En este caso, el volcán era muy bien monitoreado, pero no se veían muchos precursores, pequeños eventos, pero no nada significativos. O sea que no hubo alerta antes de una erupción moderada, pero en este momento había mucha gente paseándose en el volcán, en la cima, en las faldas, y la erupción provocó 63 víctimas. Estos dos ejemplos dan la importancia de hacer buen pronóstico de las erupciones, pero también dice que no es tan fácil, no siempre es fácil. Entonces vamos a hablar de este tema. Vamos a ver en la charla cómo se puede llevar a cabo el pronóstico de las erupciones y vamos a ver qué tan exitoso puede ser. Empezamos con las definiciones. Se llama pronóstico, también se dice predicción, la evaluación de la probabilidad de ocurrencia de una erupción volcánica. Un pronóstico puede ser a largo plazo o a corto plazo. A largo plazo se habla de años o de siglos, y para eso se tiene que reconstituir la historia eruptiva del volcán. Y a raíz de eso se establecen mapas de peligro, mapas donde dicen dónde hubo eventos, donde ocurrieron fenómenos peligrosos alrededor del volcán. Por ejemplo, ese es el mapa de amenazas del volcán Merapi en Indonesia. En las zonas rojas o rosas son zonas que pueden ser afectadas por flujos piroclásticos, que son los fenómenos más peligrosos. Pero también se ven zonas amarillas, que son las zonas donde pueden pasar coladas de lodo, que se llaman lahares, que también pueden alcanzar grandes distancias del volcán y por lo tanto son muy peligrosos a lo largo de los barrancos y de los ríos. Cuando se habla de pronóstico a corto plazo, se habla de horas o días, hasta meses a veces. En este caso se trabaja de otra manera. Se tiene que detectar fenómenos que ocurren antes de una erupción, se llaman precursores, y la detección de estos fenómenos puede ayudar a definir una posible erupción en un futuro corto y dar una alarma que ayuda a evacuar los habitantes de las zonas más expuestas a la erupción. La dificultad es dar la alarma en el momento adecuado, no demasiado tarde, pero tampoco no demasiado temprano. Entonces, vamos a ver cómo se organiza de manera lógica el sistema de pronóstico. La primera condición para hacer pronóstico es disponer de un sistema de monitoreo. Si no hay sistema de monitoreo, no se puede hacer el pronóstico, entonces no se puede hacer nada sino observar visualmente el volcán. Un sistema de monitoreo
incluye varios instrumentos que se disponen en el volcán mismo. Pueden ser sismómetros, pueden ser inclinómetros que miden las deformaciones del volcán, pueden ser sensores que miden el gas, se puede usar métodos satélites o drones o cámaras de video, etc. Todos estos instrumentos producen datos que se transmiten hacia un observatorio donde se registran los datos, se analizan y se interpretan. Un observatorio de este estilo puede ser, por ejemplo, el Centro Volcanológico Nacional, que es operado por el IGP. Esos son ejemplos de fenómenos precursores. La actividad sísmica del volcán Kelut en Indonesia en el 1990, se ve que a lo largo de unas 12 horas la actividad sísmica va creciendo rápidamente y al final, a partir de las 9 horas, hay muchos sismos. En este caso, a las 10 de la mañana de este día, febrero 10 se dio el alarma, se pudo evacuar la gente que estaba trabajando cerca del volcán, en los campos, y la erupción inició a las 11:41. En este caso, el pronóstico fue exitoso y la gente se pudo salvar. Otro ejemplo, en el volcán Ubinas, aquí el tiempo fue más corto porque se ve aquí eventos dentro de un poco más de una hora. Se ve aquí arriba un detalle de la actividad sísmica, muchos sismos que se parecen. Esta actividad se llama enjambre sísmico y al final llega una erupción de ese volcán Ubinas. Entonces tenemos que usar estos fenómenos para intentar hacer pronóstico. Otro ejemplo, en Islandia, en el volcán Hekla, con inclinómetros que miden deformación del volcán, pueden ver la línea negra aquí, y en muy poco tiempo hubo un cambio de deformación. Los volcanólogos irlandeses pudieron dar el alarma a tiempo y la erupción ocurrió unos 45 minutos después de dar el alarma. Pues ahora la pregunta es, cuando se detectan este tipo de precursores, la sismicidad, deformación o emisión de gases, ¿qué se puede hacer? Si no hay precursores, no hay pronóstico posible. No hay erupción o hay una erupción sin predicción. Cuando se detectan los precursores, ¿cómo se analizan? Vamos a ver cómo se puede usar esta información para definir niveles de alerta. Para definir estos niveles se tiene que comparar la actividad observada con la actividad que se observó en previas crisis del mismo volcán o de volcanes semejantes. Por ejemplo, aquí en esta gráfica simplificada se ve una curva de nivel de actividad sísmica y se definieron aquí varios niveles, aquí 1, 2, 3, 4 con colores distintos. Cuando, por ejemplo, la actividad pasa de un nivel, se cambia el nivel. Aquí estamos en el nivel 2, luego pasa aquí nivel 3 y se supone que en nivel 4, en este caso, se da una alarma. Pero en este primer ejemplo no hubo erupciones, entonces se considera que fue una falsa alarma. En el segundo caso, crece la actividad, pasa a nivel 4 y llega una erupción. Entonces se considera que el pronóstico aquí es correcto, porque se pronosticó la erupción que ocurrió realmente. En el tercer ejemplo, la actividad crece, pero no mucho, no pasa al nivel 4 y ocurre una erupción. Entonces, en este caso, se considera que hubo un pronóstico fallido. En realidad, se manejan este tipo de
idea, pero con varios tipos de observaciones, como ya vimos, de formación, gas y varios tipos de eventos sísmicos. Entonces, es un trabajo de reconocimiento de patrones que requieren una buena experiencia de los volcanólogos a cargo de la vigilancia del volcán. Niveles de alerta. Existen en el mundo varios sistemas de alerta, realmente con 3 o 4 niveles. Por ejemplo, aquí en Indonesia son 4 niveles de alerta. Y se activan el nivel de alerta de acuerdo a la actividad de los precursores. Y a cada nivel corresponde una serie de acciones que se hacen por parte de los volcanólogos, del sistema de protección civil, de las autoridades y también de la población. En Indonesia, el nivel 1 es el normal, el 2 empieza la actividad a crecer, el nivel 3 hay precursores claros detectados, entonces la gente se tiene que preparar para una posible evacuación. Y nivel 4 es una erupción que está a punto de ocurrir, o una erupción ya empezada, y entonces hay que decidir, hay que ordenar la evacuación de la gente en las zonas peligrosas. En el Perú existe un sistema semejante, se llama semáforo de alerta volcánica. Son 4 niveles que se definen por el color verde, amarillo, naranja o rojo. Es muy semejante al de Indonesia. Volvamos al árbol de pronóstico volcánico. Ahora la pregunta es, ¿se puede prever la fecha y hora, el tiempo de inicio de una erupción? Es un tema de investigación todavía para contestar a esta pregunta. Se notó que en algunos casos los precursores presentan una figura de aceleración. En este caso se puede aplicar un método que intenta predecir el tiempo de la erupción. Y eso puede ayudar a hacer una evacuación a tiempo, ni antes ni después del tiempo más adecuado. Veamos cómo se hace. Este método se llama el método de predicción de ruptura de material. Fue propuesto por el doctor Barry Boyd en 1988, hace ya tiempo. Es un método determinístico para la predicción del tiempo de inicio de la erupción. Todavía es un tema de investigación y muy raras veces se ha puesto de manera operacional. La idea es la siguiente. Tenemos una observación, por ejemplo, el número de temblores por día, son los puntos que se notan aquí en la gráfica y varían con el tiempo. Y aquí se ven que van aumentando poco a poco. A partir de esas observaciones, se ajusta por métodos matemáticos una función matemática, realmente una función potencia, a los puntos. Se ajusta lo mejor que se pueda y cada día, cuando hay un nuevo conteo de eventos, se vuelve a ajustar. O sea que se afina poco a poco la curva. Este tipo de curva tiene la propiedad de tender hacia el infinito para cierto tiempo. Y este tiempo se puede calcular antes de que ocurra. Se puede calcular con anticipación a raíz de la curva ajustada a las observaciones. Y este tiempo, donde la curva tiende hacia el infinito, o sea que el número de sismos se vuelve muy, muy grande, y se supone que es el momento en que la roca del volcán se rompe y da al mar, que puede llegar a la superficie y provocar la erupción. Son hipótesis
y se puede ver si funciona en varios casos. Por ejemplo, se aplicó a posteriori en la actividad del volcán Ubinas. Aquí se ve que el sismograma arriba, que hay cada vez más actividad sísmica, son varias horas en este caso. Se ve que hay un tipo de evento que se llama evento de periodo largo, que también se incrementa con el tiempo. Y abajo se calculó la amplitud de la señal sísmica y se representa esta amplitud, o más bien se representa el inverso de esta amplitud. La amplitud se llama RSAM para los especialistas. Y se nota que el inverso decrece. Eso quiere decir que la amplitud, ella crece. Y cuando la amplitud crece hacia el infinito, pues el inverso tiende hacia cero. Y la idea es calcular una recta ajustada por los puntos. Y cuando la recta llega a cero, pues da un tiempo, que es el tiempo de predicción de la erupción. En este caso, este tiempo es la línea azul, está muy cerca al tiempo real indicada por la línea roja. Entonces, en este caso funcionó el pronóstico, por supuesto, aquí a posteriori. Aquí en Chambéry hicimos investigación sobre este método y quisimos ver cómo se podía mejorar y qué tan exitoso era, qué tan interesante es aplicar este método. Hicimos varias mejoras y definimos un nuevo planteamiento bayesiano y en tiempo real del método FFM. Incluimos en el método una clasificación y un conteo automático de los eventos sísmicos. Vamos a ver cómo funciona. El ajuste de la curva se puede hacer en tiempo real y también definimos cómo calcular la incertidumbre sobre el resultado y algunos criterios de calidad. Para la clasificación o reconocimiento automático de eventos sísmicos existen varios algoritmos de lo que se llama Machine Learning. La idea es la siguiente. En los volcanes hay varios tipos de eventos. Algunos son significativos de una posible erupción y puede ayudar para el pronóstico, y otro tipo de eventos no son significativos y no ayudan. Entonces hay que separarlos. Sin embargo, cuando hay cientos de eventos por día, es imposible hacer la clasificación manualmente. Y ahí, en este caso, el método automático ayuda mucho y se va a volver una herramienta muy interesante para los observatorios volcanológicos. En el Perú se ha trabajado con varios algoritmos y todos funcionan correctamente y se pueden aplicar ahora en los volcanes peruanos. Paso a los detalles del método. Les puedo explicar luego si quieren, pero vamos a ver solamente los resultados. Como son procesamiento automático, pudimos procesar grandes cantidades de datos. Procesamos en total 23 años de registro sísmico continuo de 3 volcanes que pueden ver aquí. Y en estos 3 volcanes hubo 64 secuencias preeruptivas y erupciones. Cada vez hicimos pronósticos, vimos si funcionaba o no y pudimos sacar estadísticas sobre los resultados. Obtuvimos una tasa de éxito del 36%. Los otros, el pronóstico fue fallido. Sin embargo, definimos criterios de fiabilidad del pronóstico y cuando se cumplen estos criterios de fiabilidad, por ejemplo, cuando la actividad realmente crece de manera acelerada, para estos casos solamente
si se paran estos casos, obtuvimos el 83% de éxito. O sea que en estos casos el método puede ayudar mucho para el pronóstico y el manejo de las crisis eruptivas. Sin embargo, sería necesario ampliar este estudio y también comprender los fenómenos físicos asociados, por qué funciona o por qué no. Y eso es parte de la tesis de Roger Machaca que empezó hace pocos meses. Ahora vamos a cambiar un poco de tema y les voy a platicar una historia. La de la erupción del 2010 del volcán Merapi en Indonesia, que fue un ejemplo de éxito en el manejo de una crisis volcánica. El volcán Gunung Merapi se encuentra en la isla de Java, a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Yogyakarta, una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes. O sea que una situación parecida al volcán Misti, que se encuentra a menos de 20 kilómetros de Arequipa. Además, en las faldas del volcán hay muchos pueblos, mucha gente, muchos habitantes, cientos de miles de habitantes en las faldas del volcán. Y este volcán es uno de los más activos del mundo. Se contó unas 80 erupciones desde el siglo XVIII, algunas grandes, cada casi 100 años, y muchas pequeñas. Por ejemplo, en las últimas décadas hubo una erupción moderada cada 3 a 5 años. La última fue en el 2006. Estas pequeñas erupciones se caracterizan por una extrusión del domo de lava, la destrucción del domo por algunas explosiones y unos flujos piroclásticos que usualmente no alcanzan 5 kilómetros de distancia del cráter. Por ser muy peligroso, este volcán tiene una red de monitoreo completa con varias estaciones sísmicas, que son los puntos rojos, y mediciones de distancia. Por ejemplo, esta línea blanca es una línea de medición de distancia entre un observatorio aquí y algunos reflectores que están en la cima del volcán. Y vamos a ver luego las observaciones obtenidas con estas mediciones. Aquí se puede, para esta medición, vamos a ver que cuando se infla el volcán, los reflectores se acercan hacia el volcán, entonces la línea de vista tiene una distancia que se achica. La historia empieza el 18 de septiembre del 2010 en Chambéry, en Francia. Aquí estoy con el doctor Surono, que en aquel entonces era el director del Centro para la Reducción de los Riesgos Volcánicos y Geológicos en Indonesia, la institución a cargo del monitoreo de todos los volcanes indonesios. Son más de 100 volcanes activos en este país. Y atrás se ve el doctor Jean-Philippe Metaxian. Los dos fueron mis estudiantes casi al mismo tiempo, en doctorado. Surono estaba de visita y me dijo que pasa algunos sismos pequeños en el volcán Merapi. Y lo veía preocupado porque seguido su teléfono celular donde recibía las noticias casi en tiempo real. Se fue rápidamente a Indonesia y el 20 de septiembre, 2 días después, en Yogyakarta, ahí estaba la actividad. Se notó que la actividad del volcán había crecido. Se ven aquí histogramas del número de eventos por día. Antes era 0 y ya son algunos sismos. También la línea de distancia que vimos, se ve la distancia que
decrece ligeramente. A raíz de estas observaciones, se decidió pasar del nivel de alerta 1 al nivel 2, porque la actividad empezó a crecer. Pasó el tiempo, casi un mes, y durante este tiempo la actividad sísmica volvió a crecer cada vez más. También la deformación se incrementó, se ve que la línea cambió de varias decenas de centímetros de longitud y de forma acelerada. El cambio es cada vez más rápido. Entonces, este día, el 21 de octubre, se decidió pasar del nivel de alerta 2 al nivel 3 para preparar una posible evacuación. El 25 de octubre se notó que la deformación había crecido muy fuertemente. Por ejemplo, en un día la línea se acortó de 53 centímetros, que es muchísimo para el volcán. También la actividad sísmica había aumentado de forma muy significativa. Entonces, este día, 25 de octubre, a las 6 de la mañana, se tuvo que tomar una decisión. También se usó para eso una observación muy importante para el manejo de estas crisis. Aquí se graficó la actividad, la energía sísmica acumulada durante un año antes de las previas erupciones del volcán. Son las líneas de color. Y se ve que al total llegan en esta escala entre 1 y 2.5. Sin embargo, en el 2010, esta línea azul, se notó que rápidamente la energía sísmica acumulada creció hasta más de 3 veces más el máximo anterior. O sea que esta observación llevó a pensar que la erupción que se podía ocurrir iba a ser mucho más grande que las erupciones previas. Entonces se decidió pasar del nivel 3 de alerta al nivel 4 y de ordenar la evacuación de los habitantes en una distancia de hasta 10 kilómetros del cráter del volcán. Cuando usualmente en las otras erupciones se evacuaba a la gente hasta 5 kilómetros nada más. Se amplió el perímetro de evacuación. Aquí se ve el círculo rojo. Y en este perímetro hay muchos pueblos. Entonces se evacuó decenas de miles de personas. El 26 de octubre a las 16 horas, o sea, 34 horas después de la orden de evacuación, se produjo una gran explosión del volcán y unos flujos piroclásticos muy peligrosos que alcanzaron 7 kilómetros de cráter, o sea, más que los 5 kilómetros de distancia de evacuación usual. Desafortunadamente murieron 35 personas en esta ocasión, personas que no quisieron evacuar, incluyendo el Bamarijan, el místico guardián del volcán. En los días siguientes no se veía nada por las nubes y por las cenizas que siguen cayendo. Afortunadamente, gracias a la colaboración internacional, se pudo conseguir unas imágenes radar por satélite que pueden dar una imagen a través de las nubes. Y se pudo comparar la forma del cráter antes, a la izquierda, y después de esta erupción, a la derecha. Y se notó que el cráter había cambiado, que la pared hacia el sur se había abierta, y eso, la consecuencia, era un mayor peligro hacia el sur. Después de eso se ocurrieron más explosiones, también ocurrieron eventos sísmicos de tipo baja frecuencia que indicaban un movimiento de magma
y gas en la profundidad, y entonces la inquietud se volvió más fuerte, se temía una erupción más fuerte. El 3 de noviembre todavía no se ve nada del volcán y las imágenes satélites muestran que una extrusión muy grande de lava en el cráter. El mismo día, las estaciones sísmicas registraron varias explosiones fuertes. Se detectó también emisión de gas, de CO2, muy fuerte, ¿no? Y algunas estaciones estaban ya saturadas por la amplitud de la señal. Entonces, este día, a las 9 de la mañana, se decidió extender la zona de evacuación hacia 15 kilómetros hacia el oeste y el sur del cráter, como se puede ver en esta gráfica. Y este día, más de 100,000 personas tuvieron que salir de sus casas. Al día siguiente, muchas estaciones sísmicas del volcán estaban completamente saturadas, o sea que ya no había información disponible. Afortunadamente se pudo usar otras estaciones que estaban lejos del volcán y que ellas no estaban saturadas. Sin embargo, había un tremor volcánico, una vibración del suelo que se pudo detectar por la gente misma hasta 20 kilómetros del volcán. O sea, sí, hay algo realmente increíble de amplitud. Y a las 17 horas de este día hubo explosiones con una señal mucho más fuerte de las anteriores y una columna eruptiva más alta todavía. Entonces se decidió extender otra vez la zona de evacuación hasta 20 kilómetros hacia el sur del volcán por el temor de los flujos piroclásticos y de los lahares. El mismo día, en la noche, empezó la erupción mayor, el paroxismo eruptivo del volcán. Flujos piroclásticos que llegaron hasta 16 o 17 kilómetros del cráter, distancias nunca observadas antes. Y siguió durante varios días. Hasta el 7 de noviembre se observó en las imágenes radar que la cima del cráter había cambiado bastante. Hubo derrumbes de las paredes del cráter, se abrió el cráter, etc. Muchos cambios. Este día también se pudo observar al final un domo de lava nuevo que creció en el cráter nuevo. Después de este día, durante varias semanas, siguió la actividad eruptiva, pero fue disminuyendo poco a poco a lo largo de las semanas. Meses después, se pudo comparar la morfología del volcán antes de la erupción a la izquierda y después se ve que cambió completamente la parte somital del volcán. El cráter se abrió hacia el sur completamente, dando paso a posibles derrumbes del domo de lava. En total, se considera que la evacuación en esta crisis fue la mayor evacuación en la historia de la volcanología. Se calculó que más de 410,000 personas fueron evacuadas por las autoridades. Y en total, como mucha gente salió por su cuenta, se calculó que hubo casi 1 millón de personas desplazadas durante esta crisis eruptiva. El saldo fue unas 367 personas fallecidas, 267 heridas,
y 2.300 casas destruidas. Y se calculó también, tomando en cuenta el número de casas destruidas y el número de habitantes por casa en promedio, se calculó que entre 10.000 y 20.000 vidas fueron salvadas gracias a esta evacuación. Entonces se puede considerar que eso fue uno de los mayores logros de la volcanología para manejar una crisis y evitar vidas perdidas. ¿Cómo se pudo lograr eso? Hay varias condiciones. Primero, el volcán contaba con un buen sistema de monitoreo y también un equipo de técnicos, de científicos bien capacitados que tenían experiencia de muchas erupciones pasadas, que ayudó a pronosticar la erupción. También tuvieron el apoyo de varias colaboraciones internacionales a través del mundo. Y el volcán ayudó por dando precursores claros que se puedan interpretar correctamente. Muy importante también, había buena comunicación y buena confianza entre científicos, autoridades y protección civil. Había una buena preparación de la sociedad para las evacuaciones. La gente tenía la costumbre de evacuar y sabían qué hacer en caso de emergencia. Aquí se ve el doctor Surono en conferencia de prensa durante la crisis para informar a la población de lo que estaba pasando en el volcán. Como conclusión, se ve que los volcanes son sistemas que tienen un comportamiento muy complejo. Sin embargo, muchas veces, antes de las principales erupciones, producen fenómenos precursores que si se interpretan, si se registran, analizan, se pueden interpretar y ayudan a dar un pronóstico que muchas veces es posible antes, por lo menos, de las grandes erupciones. Entonces podemos tener motivos de optimismo. Últimamente hubo grandes avances. Avances en el número de volcán que tienen sistemas de monitoreo en el mundo, progresos científicos y tecnológicos, mejores instrumentos, mejores métodos de análisis, mejor capacitación de los técnicos y científicos, y cada vez que hay una erupción nos da más experiencia. Entonces se puede esperar que vamos a tener más éxitos en el futuro para manejar crisis volcánicas. Y queda un reto muy ambicioso. Sería pronosticar no solamente la fecha, sino la magnitud, el estilo y la duración de las erupciones próximas. Pero eso es trabajo para las nuevas generaciones de volcanólogos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Philip. Muchas gracias por tu brillante presentación. Nos queda muy claro que la geofísica, sobre todo el monitoreo sísmico, es fundamental para identificar las primeras señales de reactivación o erupción volcánica. Bien, ahora damos inicio a la ronda de preguntas y comentarios. Comenzaremos con la participación del doctor Javier Herrera, representante del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, quien está presente con nosotros esta tarde. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y felicitar al IGP por su 98 aniversario. Ya están aproximando el centenario y me parece realmente una de las instituciones fundamentales para el Perú. En Perú, que es un país que está expuesto a múltiples riesgos, entre ellos el riesgo volcánico, que es muy importante y concentrado también en zonas densamente pobladas, y este trabajo que nos acaba de presentar el doctor Lesage es un ejemplo también de una exitosa colaboración científica entre el IGP y los centros de investigación en Francia, y en particular aquellos asociados al IRD. El IRD, como lo dijo también ya el doctor Lesage, que hizo un recuento de esta larga trayectoria de colaboración, que es una colaboración que se continúa ahora de manera cada vez más densa. Es quizás la participación más fuerte, digamos, de los investigadores del IRD
en el Perú está en el IGP. Nuestro último convenio contiene cerca de 11 proyectos de investigación, lo cual, digamos, es un signo de la importancia que tiene esta investigación. También quisiera subrayar este tema de la prevención. Creo que es muy importante lo que se nos acaba de decir, no solamente una investigación que tiene un interés científico per se, pero también una investigación que tiene una gran relevancia para las políticas públicas de prevención. Creo que eso es muy importante y la población debe tomar conciencia de estos, digamos, riesgos o peligros volcánicos en la medida en que ya se han delimitado, como hemos visto, las zonas de riesgo. Los mapas de riesgo están bastante avanzados y esto debería ser también una guía para políticas públicas, ¿no? Y eso es lo que yo quería subrayar, ¿no? La importancia no solamente en términos de prevención, pero una prevención con bastante más anticipación que la prevención que uno puede tener o digamos, las acciones que uno pueda tener ante el riesgo inminente de una erupción. Creo que también ya hay un conocimiento acumulado acerca de la prevención que se tiene que hacer y que, sobre el cual sabemos que la población no debe exponerse al riesgo de las nubes piroclásticas o los lahares. Sabemos también de que con el cambio climático tenemos episodios cada vez más frecuentes de muy fuertes lluvias y hemos visto, en particular en el caso de Arequipa, qué es lo que pueden provocar estas erupciones, sobre todo arrastrando material de las laderas del volcán, ¿no? Del Misti. Entonces creo que es muy importante esta prevención digamos, a más mediano plazo, pero también la prevención y la evacuación ante riesgos inminentes me parece que es muy importante y esto es más exigente hacia las autoridades públicas, digamos, encargadas de la gestión del desastre, porque eso significa movilizar muy rápidamente recursos masivos de evacuación de la población y también de mitigación de los efectos, ¿no? Entonces creo que también esta exposición nos llama a reflexionar y sobre todo a poner el acento sobre la importancia de los pasos futuros, ¿no? Que se ha mencionado acerca de las características de las erupciones, y creo que las técnicas modernas de análisis de gran bases de datos, lo vemos en el caso de economía, yo soy economista y utilizamos esto, las técnicas predictivas de machine learning son muy interesantes porque nos permiten manejar un gran volumen de datos, digamos, acumulados en este caso sobre erupciones pasadas en distintas configuraciones y van a poder, digamos, tener modelos predictivos que pueden ser confrontados con su capacidad predictiva, efectivamente, y aprender de esos mismos datos. Es decir, los datos pueden aprender de los datos y eso va a ir mejorando progresivamente los algoritmos de predicción. Y esto creo que es una vía muy interesante y al mismo tiempo que así como hay los métodos de machine learning, también hay los métodos de deep learning, de análisis de imágenes, y he visto que uno de los componentes de los indicadores es la deformación morfológica, digamos, del volcán, y creo que aquí también es interesante poder utilizar esos métodos de deep learning para definir, quizás, yo soy un completo neófito en la materia, los umbrales de alerta, teniendo en cuenta estas probabilidades de predicción. En todo caso, vuelvo a felicitar al IGP y también agradecer al doctor Lesage por esta brillante exposición, muy didáctica para aquellos que no somos entendidos en la materia y que subraya la importancia de las políticas públicas de prevención. Gracias a todos. Ok, gracias, Javier. No sé si tienes algún comentario, Philip. Nada especial. Estoy de acuerdo que hay que combinar la prevención, la anticipación, la educación y también el manejo de la crisis, como ya lo describe. Cabe mencionar, también lo olvidé decirlo, que la crisis durante la crisis del Merapi en 2010, varios investigadores del IRD fueron presentes y ayudaron a manejar esta crisis. Por ejemplo, Jean-Philippe Metaxian estuvo allá asesorando y apoyando el equipo allá. Ok, gracias, Felipe. Continuando con la ronda de preguntas, a continuación vamos a dar paso al ingeniero Calondi Rosado, del CODE Nacional, quien también tiene una pregunta para el doctor Philip. Ingeniero Rosado.
¿Nos escucha? Bueno. Sí, ¿nos escucha? Ok, entonces vamos a pasar con la siguiente pregunta. Tenemos también una pregunta por parte de los participantes, miembros del COER Arequipa, quien también tiene una pregunta para el doctor Lesage. A ver si podemos pasar con el licenciado Mamani. ¿Sí? ¿Nos escucha el licenciado Mamani? Bueno, parece que, bueno, este está en campo, no tenemos señal. Ok, entonces pasamos con el colega del COER Ayacucho. Ah, ok. Por favor, licenciado Mamani. Bien, primeramente, saludar al Instituto Geofísico del Perú por cumplir los 98 años de trabajo de gestión pública, en este caso en su gran labor en el monitoreo vulcanológico. IGP históricamente, donde se conoce, que ha aportado bastante en el tema del monitoreo y todo lo que tiene que ver el tema de los riesgos, la prevención en los volcanes existentes, en este caso, por ejemplo, en Arequipa. Y agradecer también al doctor Philip por su gran aporte en esta disertación fundamental para nosotros, ya que la región de Arequipa es una región del sur con antecedentes de altos sismos, tenemos presencia de volcanes, por ejemplo en Arequipa nosotros estamos situados con el Apu Misti, pero a la vez es un volcán que en cualquier momento se puede activar y puede generar muchas emergencias en nuestra ciudad. Actualmente en la región de Arequipa convivimos con en actividad con el volcán Sabancaya. Este volcán hace varios años atrás estuvo en actividad, luego ha cesado sus actividades eruptivas, pero en estos últimos años otra vez se ha activado. Actualmente es un volcán que está activo y realmente genera también una preocupación, aunque no está muy cerca a una población, pero está a escasos 25 kilómetros, por ejemplo, los distritos más cercanos del Valle del Colca, como es Maca, Achoma, Cabanaconde y otros. Entonces, desde este punto de vista es importante tomar en cuenta la disertación del doctor Philip. Yo creo importante aporte y para nosotros nos permite también tomar algunas de estas disertaciones muy sabias y nos va a permitir también poder nosotros optimizar el trabajo de prevención básicamente, y ahí justamente IGP pues juega un rol fundamental. Nosotros como gobierno regional, desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, hacemos un trabajo bastante articulado, permanente, inclusive las 24 horas con IGP Arequipa, porque como tenemos actividad volcánica de Sabancaya actualmente, y eso es importante monitorear permanentemente. Asimismo, el volcán Misti, al momento es un volcán pasivo, pero de permanente evaluación, y en Arequipa está pues situada una gran ciudad con más de 1.200.000 habitantes. Entonces, por supuesto que anualmente y permanentemente, con la ayuda de las entidades científicas, especialmente con IGP, se han preparado varios estudios de prevención, se hace trabajos
de evacuación, como un ejercicio, por ejemplo. Son planes que venimos trabajando anualmente y esperamos más bien siempre el aporte del doctor Philip. Por ejemplo, en el caso del MISTI, si usted, como indicaba en su disertación, y habría ya tecnología para poder predecir cuándo el MISTI otra vez se podría poner en actividad, y si, por ejemplo, la ciencia, ¿no?, la investigación científica, si podría proporcionar, por ejemplo, ello, sería importante, porque si no de ser así, Arequipa se generaría un catástrofe si es que habría una erupción volcánica, digamos, de un momento a otro, como puede ocurrir en cualquier otro sitio que usted también mencionaba, ¿no? Entonces, esto amerita digamos, un monitoreo permanente, y a la vez, por el gran crecimiento de la población que se sitúa en la ciudad de Arequipa, en realidad es necesario recurrir y siempre a ustedes, los especialistas, como el doctor Philip, encargar, por ejemplo, un aporte científico de una predicción del volcán Misti de Arequipa, como les vuelvo a mencionar. En realidad, estamos nosotros en Arequipa actualmente pasando algunas emergencias, ¿no? Y que, por ejemplo, no sé hasta qué punto de vista también usted, doctor Philip, nos puede un poco de repente sugerir. Ocurrió una emergencia ahora último sobre un deslizamiento en el sector de Achoma, provincia de Caylloma, que está prácticamente a unos kilómetros, no a más de 30 kilómetros del volcán Sabancaya. Quisiera saber, por ejemplo, si repercute la actividad volcánica de Sabancaya, ¿no?, las erupciones diarias que se genera ahí, con este deslizamiento que se ha activado a través de una falla geológica, y ya actualmente tenemos interrumpido el cauce del río Colca en una longitud de 1 kilómetro, que estamos desarrollando actualmente trabajos de descolmatación para poder drenar el agua que está siendo embalsada y represada, y que está superando ya los 3 millones de metros cúbicos. Entonces, ¿qué relación tendría, por ejemplo, esta emergencia en esta zona, ya que el volcán Sabancaya, pues, está, como le digo, a 30 kilómetros de este punto, de esta emergencia que actualmente venimos, claro que sí, trabajando arduamente de parte del gobierno regional de Arequipa, y en esto, pues, el protagonista principal es el Centro de Operaciones de Emergencia Regional en coordinación con las entidades científicas. Ok, gracias, licenciado Mamani. No sé si tienes algún comentario, Philip, al respecto. Solamente para comentarte que nosotros, como tú sabes, el IGP en la región de Arequipa viene vigilando 4 volcanes, ¿no? El Coropuna, Sabancaya, el Chachani y el Misti, ¿sí? Y bueno, lo que mencionaba el licenciado Mamani es que actualmente hay actividad sísmica en el Valle del Colca y también la actividad latente del volcán Sabancaya. Entonces, bueno, de ahí surgen las preguntas, ¿no? ¿Cómo influye la actividad volcánica sobre esa actividad tectónica, actividad sísmica que está ocurriendo en el valle? No sé si tienes algún comentario. Sí, bueno, no conozco muy bien la situación allá, pero he oído hablar de este derrumbe y de los sismos que ocurren en esta zona. No creo que haya una relación directa entre la actividad del volcán y los derrumbes, pero bueno, tengo colegas del IRD que trabajan en Grenoble y que también colaboran con el IGP sobre movimientos de terreno, deslizamiento, que probablemente podrían contestar mejor que yo. Lo que sí puede haber es una interacción entre los temblores tectónicos
y la actividad de los volcanes. Estos temblores grandes pueden desencadenar la actividad volcánica de un volcán que ya esté a punto de hacer erupción. Por otra parte, un temblor grande también puede provocar derrumbes. Entonces, esa es la conexión que se puede conocer, ¿no? Pero entre derrumbes y actividad volcánica, solamente que los derrumbes estén directamente en el volcán, no hay conexión directa. Ok, gracias, Felipe. Por otro lado, en la región Ayacucho, el IGP vigila la actividad de dos volcanes, básicamente el volcán Sarasara, que está al extremo del arco volcánico, y el volcán Cerro Aquihuato. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, tenemos colegas del COER Ayacucho, quienes nos han pedido para que puedan participar y hacer la pregunta al doctor Philip. Buenas tardes con todos. En primer lugar, saludar al Instituto Geofísico del Perú por su 98º aniversario. Lleguemos con todas las ganas y aptitud del mundo para los 100 años. En segundo lugar, doctor Philippe Lesage, agradecerle por tan enriquecedora presentación. Mi consulta es la siguiente. Como bien ya lo mencionó el especialista del IGP, en la jurisdicción de la región Ayacucho tenemos dos volcanes, que es el Cerro Aquihuato y Sarasara, los cuales están inactivos debido a que sus condiciones son estables y no se ha observado signos de reactivación en ambos volcanes, por lo cual no se provee, ¿no?, ni se prevé alguna actividad eruptiva en dichos volcanes. ¿Qué clase de evento o eventos podrían cambiar la inactividad de estos volcanes que están considerados, como les digo, inactivos? Esa sería mi consulta, doctor. Muchas gracias. Bueno, como dije, los volcanes son sistemas complejos y no se conoce perfectamente todavía cómo funcionan. Lo que se sabe es que antes de una erupción se tiene que acumular magma en la corteza de la tierra abajo del volcán. O sea que se tiene que llenar lo que se puede llamar una cámara magmática. Entonces, eso es un proceso que puede tardar siglos en algunos volcanes. Lo que se sabe ahora es que un volcán que no ha hecho erupción durante muchos años o siglos, antes de hacer una erupción va a provocar fenómenos precursores, generalmente actividad sísmica, deformaciones. Entonces, este tipo de volcán que se despierta realmente avisa si se tiene un sistema de monitoreo, aunque sea una estación o dos, estaciones sísmicas o dos, y algún aparato para medir deformación. Entonces, con un sistema mínimo se puede detectar los primeros signos de reactivación. Y después, si se detectan, conviene implementar un sistema de monitoreo más completo para observar mejor los fenómenos, analizarlos mejor y poder detectar una posible erupción que estaría a punto de ocurrir. Entonces, está bien siempre estar pendiente de los volcanes dormidos, porque si han hecho erupción desde hace pocos siglos, pues pueden volver a hacer erupción. Los volcanólogos, geólogos que estudian las erupciones anteriores pueden reconstituir la historia eruptiva de los volcanes y decir que cuándo fueron las últimas erupciones, qué ocurrió en aquel entonces, qué fenómenos pueden ocurrir y también preparar mapas de amenaza para saber cómo actuar en el caso de una reactivación. Ok, gracias, Filipe. Continuando con la ronda de preguntas, nosotros en Moquegua encontramos volcanes activos, como el caso de Lubinas, y además sabemos que hay otros volcanes como el Tixán y Huaynapuquina. El IGP ha implementado un sistema de monitoreo geofísico permanente en esos volcanes, y a continuación vamos a escuchar
una pregunta que nos ha pedido el un colega del COER de Moquegua, el ingeniero Rubén Tobala. Entonces vamos a darle paso para que formule su pregunta. Ante todo, buenas tardes con todos. Quisiera primero agradecer y felicitar por esta actividad a todo el IGP y también a las personas encargadas de dicho evento. Como ya mencionó acá en el departamento de Moquegua, existen 3 volcanes, el Tixani, Huaynaputina y Ubinas. Estos 3 volcanes tienen una característica similar, que son altamente explosivos. Prueba de ello es que el año pasado el volcán Ubinas tuvo una actividad, un reinicio de actividad volcánica. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo estos 3 volcanes las características de nivel de explosividad alto, ¿nos permiten tener un mejor pronóstico a futuro para poder determinar una posible erupción en dichos volcanes? Ok, gracias, ingeniero. Ok, muchas gracias. Sí, No entendí bien la pregunta. Marco, ¿me la puedes repetir, por favor? sí, bueno, el 2019 el volcán Ubinas ha presentado su último proceso eruptivo, su gran erupción, ¿no? Entonces, esta erupción ha sido relativamente corta y el periodo que hubo entre los primeros signos de reactivación volcánica ha sido relativamente corto. Entonces, la pregunta es, esos tiempos que se dan de periodos preeruptivos es variable, desde luego. Algunos es corto y algunos también son más extensos, ¿no? Entonces, ¿qué nos comentas al respecto? Sí, la diferencia con el volcán Ubinas, con el volcán de Ayacucho, por ejemplo, es que el volcán Ubinas es un sistema abierto. O sea que ya existen conductos magmáticos establecidos que pueden llevar el magma de la cámara magmática hacia la superficie. Entonces, aunque deje de hacer erupción pocos años, como fue el caso, fácilmente el magma puede volver a salir y con muy poco tiempo para avisar. En este caso, el caso de un sistema abierto, los fenómenos precursores son más cortos que para un sistema cerrado, como un volcán que no hizo erupción desde hace siglos. Es la gran diferencia. Una vez que esté abierto un sistema, puede quedar abierto y hacer erupción durante un ciclo que puede durar años o decenas de años. Eso depende del volcán también. Algunos volcanes hacen una erupción y se calman. Otros hacen una serie de erupciones durante muchos años antes de parar y calmarse para decenas de años o siglos. Ok, gracias, Felipe. Entonces, continuando con las rondas de preguntas, vemos que hay muchas preguntas, pero bueno, estamos limitándonos a responder determinadas preguntas que nos formulan sobre todo nuestros colegas de los COER, de los gobiernos regionales. Por otro lado, sabemos que en Tacna, en la parte sur de nuestro territorio, tenemos 3 volcanes vigilados, ¿no? Es el volcán Tutupaca, el volcán Yucamani y el volcán Cajil, volcanes activos. Entonces, a continuación vamos a escuchar a la a la arquitecta Bárbara Cuadros, jefa del COER Tacna, quien tiene también algunas preguntas para formularte, Felipe. Sí, adelante, arquitecta. Buenas tardes. Primero, felicitarlos y desearles muchos éxitos, que vengan los 100 años ya. Bueno, la pregunta es, creo, fácil en el sentido de que hay un punto en que hemos llegado que conocemos todos los volcanes que tenemos, ¿correcto? Algunos están declarados activos, otros están dormidos. En Tacna tenemos volcanes que se han declarado activos. Sin embargo, no tienen ningún tipo de actividad desde hace mucho tiempo. Y alrededor tenemos poblaciones, ¿ya?
Entonces la pregunta va a este sentido. ¿Cuándo es el momento para poder hacer una movilización? Porque estamos hablando de prevención, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo se va a dar este momento de movilización o qué es lo que se tiene que hacer para que todo este tipo de poblaciones que están alrededor de estos volcanes se puedan ubicar en otras zonas, obviamente con el previo estudio realizado para que puedan continuar con sus mismas actividades económicas, de trabajo y de vida? ¿O se tiene que esperar hasta que mande una señal o se empiece a activar los volcanes? Esa es mi pregunta. Ok, Philip. Sí, no es una pregunta muy fácil, sin conocer una, pero los volcanes muchas veces tienen mucha población porque las cenizas generan tierras muy fértiles. Entonces, mucha gente vive ahí porque se da buen rendimiento en las culturas, etc. Por ejemplo, en Indonesia, la gente vive en los volcanes y conoce los volcanes, sabe qué pasa con los volcanes, sabe primero que son volcanes. Si viven ahí, pero que conocen los peligros de los volcanes, pueden quedarse hasta que se reactive el volcán. Si hay buen monitoreo, si se detectan fenómenos precursores y si hay buena comunicación con protección civil, autoridades, los geofísicos, y que se puede avisar con tiempo a la gente y que la gente sepa qué hacer si hay planes para organizar las evacuaciones. Si todo está listo para actuar, la gente puede seguir viviendo ahí. Por supuesto, hay que evitar viviendas en barrancas, en zonas las más expuestas. Entonces, con los mapas de amenazas se puede definir planes de ocupación del terreno, etcétera, de urbanización, etcétera. Entonces, esto es el trabajo que se debe hacer antes, con mucha anticipación, y una vez que está hecho, que la gente vive en lugares no muy expuestos y puede cultivar sus campos en lugares más expuestos si hay un sistema de alarma eficaz que va a permitir una evacuación a tiempo en caso de emergencia. O sea, lo que en todo caso es que sí se puede crear una convivencia, ¿no?, alrededor de volcanes hasta que este se manifieste. Lo digo porque sí, en Moquegua, ¿no?, ha habido una actividad, ¿no?, y se ha hecho esta movilización, se han creado, se hizo un albergue temporal, pero pasa la temporada y regresan a su zona, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, porque al final también la movilización es un punto de prevención, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos justamente es evitar pérdidas, ya sean materiales, y sobre todo no queremos pérdidas humanas para no reaccionar en el momento, ¿no? En todo caso, como usted dice, pues estas poblaciones crecen, ¿no?, con todos estos riesgos. En todo caso, quedaría solamente de nuestra parte del COE, ¿no?, seguir con el tema de sensibilización, ¿no?, y de concientización al respecto, porque va a ser un poco difícil también poderlos sacar de esa zona donde vienen generaciones tras generaciones. Es difícil. En todo caso, le agradezco por su respuesta y una más quisiera hacer, si me permite, es ¿cuál sería la influencia de la actividad volcánica de Moquegua en los volcanes de Tacna? Estamos cerca, ¿podría haber una relación, una conexión? ¿Los podría activar? Bueno, yo no conozco bien el lugar, así que lo que sé es que a veces volcanes muy cercanos tienen un sistema de alimentación de magma relacionado. Entonces, a veces puede haber una activación conjunta de dos edificios
muy cercanos el uno del otro. Pero no es muy común esta situación. Okay. Quisiera hacer un comentario más sobre la pregunta anterior. En el volcán Merapi, donde la gente tiene mucha experiencia de erupciones, de evacuación, algunas familias fueron evacuadas varias veces en su vida. La gente vuelve a ocupar sus casas después de la evacuación, o vuelve a construir, aunque la vegetación esté destruida, vuelve, salvo en algunos casos. Por ejemplo, después de la erupción de 2010, donde se dieron cuenta que algunas zonas habitadas estaban más expuestas de lo que se pensaba, se prohibió volver a establecer los pueblos en estas zonas. Y el gobierno de la provincia estableció nuevos pueblos en otras partes más seguras. Y yo pude visitar uno de estos pueblos de reubicación de la gente que vivía en un lugar demasiado expuesto y los ubicaron en otro lugar. Les ayudaron a construir sus casas con autoconstrucción, con apoyo del gobierno para el material, etc. Y la gente estaba de acuerdo porque había comprendido los peligros que vivían antes. Ok, gracias. Felipe, yo tengo un comentario al respecto y también para la arquitecta. Bueno, nosotros, el IGP hace el monitoreo de los volcanes, de estos volcanes. Si bien es cierto, no están volcanes, estos volcanes que tenemos en Tacna no están en actividad, pero sí son considerados activos porque han presentado erupciones, ¿no?, recientes. Por ejemplo, el Tutupaca, que erupcionó hace 200 años atrás. El volcán Cassiri, que según las dataciones de Jean-Claude y todo el equipo del Laboratorio de Magmas y Volcanes han fechado en aproximadamente 4.000 años. Y el Yucamani, que ha presentado una erupción última hace 3.000 años. Entonces, estos volcanes son considerados dentro de lo que es activos, que pueden volver a reactivarse. Y bueno, entonces no hay que perder la guardia, ¿no? Por el hecho de que ahora que estén tranquilos o dormidos, no significa que esto no vaya a reactivarse en el futuro. Y el otro aspecto importante e interesante es que las autoridades también deben trabajar en el tema del ordenamiento territorial, como está sucediendo acá en Arequipa, ¿no? Hay poblaciones, hay asentamientos que vienen instalándose cada vez más cerca del volcán, instalándose en plenas quebradas, o como le llaman las torrenteras, o estas quebradas, y exponiéndose, ¿no?, haciéndoles más vulnerables ante cualquier proceso volcánico. Entonces es importante, como lo ha expuesto el doctor Philippe Lesage, participar, trabajar de manera conjunta, científicos, población y autoridades, ¿no? Ese es un aspecto importante. Bueno, vamos a continuar con la sesión de preguntas. Inicialmente habíamos invitado a los colegas del COE. Nosotros, el IGP, diariamente enviamos los reportes del monitoreo de los volcanes, de los 12 volcanes, al COE, ¿no?, reportándoles cómo está el estado actual de cada uno de los volcanes. Y bueno, en tal sentido, esta tarde hemos invitado también a los colegas y justamente tenemos la participación de uno de ellos, quien nos va a comentar o formular la pregunta al doctor Lesage. Entonces, sí. ¿Tenemos ya? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Buenas tardes. Ante todo, agradecer al doctor por la presentación y al IGP por la organización de este evento. Bueno, para hacerla corta, la pregunta va en relación a los modelos. Justamente mencionó el modelo probabilístico y el determinístico. Queríamos saber cuál es preferible en su uso y cuál es el que se aplica mejor a la vulcanología en el Perú. Ok, Philip, no sé si puedes ayudarnos. Por lo pronto, lo que se usa usualmente es un método muy empírico. Se observan los niveles de los fenómenos, el nivel de actividad sísmica, la tasa de información, etcétera. Se intenta combinar estos fenómenos basándose en la experiencia de los volcanólogos. Y no hay un método
el método determinístico todavía está a nivel de investigación y no estamos seguros todavía que va a funcionar muchas veces. Puede ayudar, puede ser un apoyo para la decisión, pero la toma de decisión viene del comité científico y en colaboración con la protección civil, depende de la organización en cada país, cómo se toman las decisiones, pero son los humanos especialistas que toman las decisiones en base a las observaciones. Y no hay algoritmos automáticos como caja negra que puedan tomar estas decisiones. Hay algoritmos que ayudan los volcanólogos, pero no los reemplazan. Ok. Fui claro suficiente. Bueno, yo considero que sí. Bueno, a continuación tenemos una pregunta de nuestro director científico del IGP, el doctor Dani Cipión. No sé si está presente con nosotros. Adelante, Aquí estoy. ¿Qué tal? Vamos a ver qué tal. Sí, bien, me pareció fantástica la presentación. Philippe, buenas tardes. Felicitaciones por esta excelente presentación y sobre la importancia que mencionas del monitoreo constante de la actividad volcánica, lo que nos permite continuar entendiendo o emitiendo estas alertas a las autoridades, como las que nos acompañan esta tarde. Mi pregunta es, el IGP como instituto de investigación, venimos implementando las técnicas de Machine Learning para la clasificación automática de los sismos de origen volcánico. Entonces, ¿qué nuevas técnicas deberíamos implementar para mejorar el monitoreo, la vigilancia y el pronóstico? Y además, ¿qué líneas de investigación crees tú que deberíamos reforzar también en esta área volcanológica? Bueno, sí, conozco los trabajos de Machine Learning que hicieron en colaboración con varios grupos en Francia, entre otros países. Adolfo Inza conoce muy bien eso, Roger Machaca también, y probablemente otras personas vía artículos que publicaron antes del IGP sobre el tema, muy interesantes. Hay que considerar la clasificación automática de eventos sísmicos como una herramienta que puede ser muy útil, que va a ser, yo creo que indispensable en el futuro en los observatorios. Por eso, hace un año organizamos un taller de capacitación en Costa Rica, donde invitamos gente de varios observatorios de 8 países latinoamericanos para capacitarlos al uso de un sistema de reconocimiento automático de eventos. Entonces, esa es una opción que hay que seguir trabajando para implementar realmente de manera operacional en los observatorios y mejorar el método. También, bueno, todavía en nuestro campo de volcanología y geofísica se debe combinar de manera permanente la observación para el monitoreo y la vigilancia de los volcanes, se debe combinar con la investigación científica. Los mismos datos que se usan para el monitoreo se pueden usar para la investigación y mejorar el conocimiento de los volcanes. Todavía hay muchas cosas que no se conocen de los volcanes, cómo funcionan, cómo sube el volcán, cómo el magma, cómo se separan los gases del magma, cómo se generan las erupciones. Entonces, las observaciones ayudan. Y entonces hay muchos campos en que pueden trabajar. Algunos de ustedes participan en congresos de volcanología internacional o nacional y ahí se intercambian ideas de trabajos que se pueden hacer. Entonces, hay muchas cosas que hacer y estamos encantados de colaborar con gente del IGP sobre estos temas. Muchísimas gracias. Ok, gracias Dani, gracias Philippe.
Tenemos una última pregunta por parte de nuestros colegas, las autoridades. En este caso vamos a darle paso al ingeniero Eri Céspedes de Telcoe. No sé si está por ahí, por favor. Ok, adelante, ingeniero Céspedes. ¿Puede activar su micrófono, por favor? No lo escuchamos. Recibe el cordial saludo del señor general, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Jorge Luis Chávez Cresta, del jefe del COEN, quien siempre está siendo asesorado por su participación del IGP en el COEN Nacional, que como aliado estratégico nos apoya y tenemos una gran participación de ustedes ahí. Igualmente del señor general Ricardo Seijas, como coordinador del Centro de Operaciones. Este trabajo conjunto nos permite a nosotros mantener esa fusión de trabajo articulado entre las entidades técnico-científicas y en este caso el IGP. La pregunta va, las lecciones aprendidas de otras erupciones volcánicas que han tenido a nivel internacional pueden ser replicadas específicamente, por ejemplo, en Moquegua, que es el que más, como siempre decimos, más dolor de cabeza le da al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, porque es el que más constante está en movimiento. Bueno, Marco, conoces mejor el volcán, ¿me puedes contestar mejor que yo? Sí, Eddie, no se entendió bien tu pregunta respecto al volcán Ubinas, ¿de cuál mencionaste? Las lecciones aprendidas, por ejemplo, tenemos varias lecciones aprendidas a nivel de toda, yo creo, el sistema de fuego, ¿no?, que tenemos. Esas lecciones, por ejemplo, de ese volcán que nos estuvo exponiendo el doctor, replicarlas en nuestro ámbito de jurisdicción específica en lo que es volcán Ubinas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué implementación podemos promover ahí en el entorno del volcán para que no nos afecte? Quizás sabemos que no podemos mover a toda esa población. Ya como el mismo doctor lo ha expresado, ya es cultura, ya es costumbre, pero podemos activar ciertos protocolos que nos puedan permitir ejecutar acciones antes o durante el momento de la erupción, ¿no? Ok. ¿Cuál sería la relación de Merapi con respecto a Ubinas? Los volcanes son complejos, como ya dije. Hay varios tipos de volcanes en el mundo. Los volcanes de zonas de subducción, que son muchas veces andesíticos o dacíticos, y otros volcanes como que se llaman basálticos, que tienen un magma más fluido, que hacen erupciones menos peligrosas, menos explosivas, digamos. La mayor parte de los volcanes de Perú son andesíticos o dacíticos, o sea que tienen un comportamiento semejante. Y hay muchos volcanes parecidos en el mundo. El volcán Merapi también es del mismo tipo. El volcán de Colima es otro ejemplo del mismo tiempo. Entonces, estos volcanes tienen comportamiento semejante, aunque puede haber diferencias, porque la tasa de erupción cambia, el tipo de magma cambia, la morfología es diferente, la historia del volcán es diferente, pero siempre se aprende de cada erupción y se puede aplicar en una erupción futura en otro volcán. Entonces, yo creo que siempre es una ventaja estudiar varios volcanes y compararlos entre ellos. Ok, Philip. Bueno, ya estamos llegando cerca al final. Sabemos que allá en Francia ya van a ser las 12 de la noche. Hay 7 horas de diferencia. Sin embargo, tenemos un par de preguntas, Philip, de nuestros amigos, colegas de Facebook. Te voy a transmitir la pregunta que nos hace el ingeniero Roberto Pachari, del Colegio de Ingenieros. Se nos pregunta si los volcanes monogenéticos pueden volver a activarse.
Bueno, por definición no, porque un volcán monogenético es un volcán que hace una única erupción. Hay campos de volcanes monogenéticos, no sé si en Perú existe eso. Yo conozco algunos en México, donde viví un tiempo. El Paricutín es el más conocido porque hizo erupción en el 1942 y duró unos años la erupción y luego se apagó definitivamente este volcán. Para Perú marcó pues... Bueno, sí, en Perú nosotros tenemos también más de 40 conos monogenéticos en la zona de Andagua, Huambo, en la zona de Ayacucho, Pausa, etcétera. Entonces sí, están dispersos y como lo mencionas, ¿no? Son volcanes que han tenido un solo periodo de actividad eruptiva. Tenemos otra pregunta y quizás esta Sin embargo, para completar, puede ser una sola erupción, pero puede haber nuevos volcanes que hacen una nueva erupción en otro lugar y eso es muy difícil saber dónde va a pasar. Exactamente, en eso estamos de acuerdo, Philip. Tenemos una última pregunta de uno de nuestros colegas, Ricky Centeno, que nos pregunta, el método FM es un método determinista y funciona a corto plazo. ¿Qué método crees que funcionaría a mediano y largo plazo? Hola Ricky, ¿qué tal? Nos conocemos, así que un saludo. Pues a mediano plazo, pues el otro método que se usó, por ejemplo, en el Merapi, porque en este momento no hay otro método que funcione, no hay otro método. El método determinístico todavía no es confiable. Entonces, se debe hacer como lo expliqué durante la charla. Y a largo plazo, pues, es otro tipo de pronóstico. Se puede calcular que cada 10 años o cada 50 años, más o menos, puede haber una erupción. Eso es un cálculo probabilístico y se puede tomar medidas de prevención a raíz de este cálculo. Es lo mejor que se puede hacer en este momento. Ok, Philip, nuevamente agradecerte por tu presentación, excelente presentación. También agradecer a cada uno de nuestros invitados por su presencia esta tarde y al público en general. En el IGP estamos comprometidos en seguir avanzando hacia la consolidación de modelos de erupciones volcánicas, que éstas sean cada vez más certeros, más precisos. En esa línea seguiremos fortaleciendo nuestro trabajo con la cooperación extranjera, caso de Chambéry y el equipo del ISTER de Francia, y también del IRD. Muchas gracias nuevamente, Philip, y vamos a, no sé si tienes unas últimas palabras. Pues fue un gusto participar en este evento y muchas gracias por la invitación y saludos a todos los amigos y colegas que nos escuchan. Ok, gracias Philip y hasta una nueva oportunidad. Vamos a dar pase a nuestra colega Catherine, quien tiene algunos anuncios para ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctor Marco, por el pase. Con ello hemos culminado la ponencia internacional Investigaciones Científicas en Ciencias de la Tierra. Agradecemos la participación de nuestros invitados y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Los invito a seguir acompañándonos mañana con la ponencia internacional Investigaciones Científicas en Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera a las 4 de la tarde a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes.